Bueno, hola de nuevo. Vamos a dar comienzo a las sesiones. El primer bloque que será, en teoría, desde las 9:30 hasta las 11 de la mañana. Y damos paso a la intervención de Silvana y Signar Estera de la Universidad del Norte de Colombia, con una comunicación a ponencia el título son Refugiados ambientales en la Tierra del Olvido de la Protección Internacional. Cuando quiera, Silvana. Bueno, buenos días a todos y a todas, los asistentes, los que nos están siguiendo en este momento en línea. Quiero también iniciar agradeciendo a la Universidad de Valencia, que la considero mi casa porque me formé en este lugar. Tengo los mejores recuerdos. Estuve aquí sustentando mi tesis doctoral ya hace más de una década larga. Pero bueno, siempre los recuerdos vienen a la mente y especialmente a los organizadores de este evento, a Rubén, a Aurora, por su amable invitación. Entonces, para mí es un honor estar en este momento aquí, acompañándolos y sobre todo tratando y abordando un tema que si bien no es reciente, y los que nos apasionan estos temas de el medio ambiente, de la naturaleza, de su protección, donde encontramos que el derecho, como bien lo anotaba la vicedecana, es una gran herramienta porque es una posibilidad o un instrumento que nos permite, una serie de instrumentos que nos permiten efectivamente lograr esa protección y garantía de derechos que nosotros consideramos muchas veces como está el título sugerido, en la tierra del olvido. Es decir, que si bien se están debatiendo, que si bien los estamos viviendo, muchas veces terminan siendo, digamos, aislados o faltando un poquito como los temas de implementación para que esas garantías se constituyan en esas herramientas concretas. Yo me voy a permitir entonces trabajar y abordar esta, esta dinámica y este abordaje de los derechos de la naturaleza, del medio ambiente, del cambio climático, desde la luz o una perspectiva desde el ámbito internacional. Porque ya sabemos que hay abordajes que se han hecho desde el nivel interno, desde nuestras constituciones, desde esa evolución de lo que es el nuevo constitucionalismo en Latinoamérica, lo hemos vivido, que se reivindicó por primera vez a través de la evolución constitucional. Aquí tenemos grandes teóricos del tema, saben que se trataron y se abordaron temas relacionados o relativos con la protección del medio ambiente a partir de este trabajo y de esta evolución constitucional. Sin embargo, ya también han pasado varias décadas y seguimos como en ese debe. Yo me permito mostrar una imagen porque siempre he pensado que una imagen habla más que mil palabras y estoy segura que esta imagen es muy conocida por ustedes. Es uno de los casos, digamos, hito en el ámbito internacional frente a ese llamado de atención y creo que por eso es que les decía que es una imagen que habla más que mil palabras porque esto es más que un grito de auxilio. Y si recuerdan, ahí estaba el primer ministro de Tuvalu junto con un colaborador y esa fue la intervención que en su momento se dio para la COP26. Y si ven allí hay una frase donde él dice, señoras y señores, adiós, nos estamos hundiendo. Y al final es ver cuáles son las alternativas que tenemos frente a estos temas que están generando cada vez más, digamos, situaciones que son completamente irreversibles. ¿Por qué? Porque aquí ya lo vemos. Este fenómeno, la subida o la elevación de las aguas ya no tiene reversa. Y una de las cuestiones que estamos nosotros planteando es si llevamos discutiendo en el ámbito de la comunidad internacional, los estados se han reunido, han tratado de establecer una serie de compromisos, pero seguimos ante esta aterradora imagen. En el mes pasado, en mayo, para los latinoamericanos y bueno, en el contexto europeo, quiero decirles que en unas islas de Panamá, una comunidad indígena tuvo que ser trasladada fruto de esta misma situación. Ya no era posible, ya no era habitable las islas donde se encontraban y de manera urgente ante esta emergencia climática tuvieron que ser desplazados a la parte insular. Bien, dentro de este contexto, ustedes dirán, bueno, pero ese concepto de refugiado, ¿qué es? O al final, ¿para qué?
Este para qué se da dentro del entorno nuevamente de la garantía y de la protección. Sabemos entonces que hay una situación que están provocando todos estos efectos y todo este cambio climático. Me llamaba aquí la atención porque también Aurora mencionaba esta mañana y decía que hay una gran participación de América Latina en este congreso. Claro, estamos haciendo el llamado. Creo que así como estamos en ese momento, en esa foto, lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque ya los informes científicos han demostrado que América Latina, las costas o las costas caribes, y no, la costa caribe, y no solamente las costas caribe, pacífica, sino también la región andina, se van a ver fuertemente o se están viendo fuertemente afectadas por los efectos que está generando el cambio climático. Entonces, nuevamente aquí está nuestro llamado. El fenómeno que se produce fruto de todo de esto que estamos viviendo a través de los distintos cambios dentro del entorno de la naturaleza, donde sabemos que el ser humano ha sido un agente transformador, pero un agente transformador negativo, que precisamente esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer para que veamos nuestro papel, pero nuestro papel en positivo. Y aquí el tema es, no solamente está generando desplazados en el ámbito interno, en el ámbito nacional, por estas situaciones de daño ambiental, sino también se están generando un fenómeno que son las migraciones por causas ambientales. Y ahí es donde entra un poco el papel del llamado a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la migración es conocido como aquel que se da por fuera de la frontera de un estado, pero usualmente ha sido reconocido como un fenómeno que se da fruto de cambios por violencia política, por persecuciones, y de hecho por eso hay instrumentos internacionales como el Estatuto de Refugiado de 1951, fruto de la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente había incorporado su protección, garantía y derechos a estas personas que sufrían estos tipos de desplazamientos, por decirlo así, que generaba que era imposible habitar o que el estado donde se encontraban pudiese proteger sus derechos y por eso entraba un tercero a ocupar ese papel. Sin embargo, entonces, encontramos nosotros que a pesar del desarrollo que se ha hecho fruto de la Segunda Guerra Mundial, y ahí está todo lo que hemos evolucionado nosotros después como sociedad internacional después de la Segunda Guerra Mundial, no ha sido abordado posteriormente por otros instrumentos internacionales. Entonces, desde el punto de vista jurídico, nos hemos quedado, por así decir, limitados con un instrumento que ya no cumple completamente las expectativas, porque es obviamente de 1951 para responder ante una problemática que había en ese momento, pero ante estas problemáticas actuales, como lo que estamos nosotros viviendo, miren el caso que les decía de estos habitantes de Kiribati, de Tuvalu, de las islas del Pacífico, de las islas estas que les estoy comentando de Panamá, igualmente de otras zonas y otras regiones de nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos habitantes? Muchas veces, ¿qué queremos? Ustedes dirán, bueno, se pueden abrir una serie de alternativas por parte de los distintos estados, procedimientos de acogida, pero hay algo que va mucho más allá y es precisamente la relación del individuo con su territorio, porque esto es lo que está pasando con estas islas del Pacífico. La solución no está simplemente en lo que alternativas que han buscado incluso los mismos estados de comprar islas cercanas para trasladar a sus habitantes. El problema está en que ellos quieren estar dentro de esa población, no quieren de pronto tampoco ser acogidos por otros, que Australia también es un país de acogida de las islas del Pacífico, pero realmente ahí no está el problema está en cómo nosotros frenamos estos procesos para que esto que estamos nosotros viviendo no se siga manteniendo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, frente a el desarrollo
teórico de lo que es el concepto de migrante internacional, la Organización Internacional de las Migraciones ha avanzado un poco más y ya consigna o consagra desde el punto de vista de la migración la posibilidad de que se considere un migrante ambiental aquel que sienta que se amenaza su vida, que tiene situaciones de vulnerabilidad dentro de su territorio por el concepto de el daño ambiental. Entonces aquí ya estamos viendo que esto es una alternativa o un avance dentro de ese proceso. Ya nosotros vemos entonces cómo todo el deterioro y el daño ambiental que se ha reconocido, además que el daño ambiental también como un fenómeno de contaminación transfronteriza, porque sabemos específicamente que si hay conflictos en el ámbito interno o en el ámbito internacional, algunos pueden reducirse al entorno de las fronteras. Está claro que los conflictos que se generan por temas de daño ambiental no pueden serlo, porque realmente esto es un fenómeno que tiene unas consecuencias directas en nuestras fronteras del Estado y también de manera transfronteriza. Y precisamente otra de las situaciones que se encuentran, digamos, documentadas está relacionada con quiénes son los que terminan migrando. Y efectivamente aquí hay una población vulnerable que está dada por la población indígena, por los afros. Aquí tenemos ya por parte del relator de las Naciones Unidas en temas de migración, determinando que casi el 80% de las migraciones en materia ambiental estaban dadas frente a fenómenos relacionados con migraciones de mujeres, de niñas y de niños. Entonces, nuevamente tenemos la atención del tema de la movilidad. En el ámbito internacional, ya desde el punto de vista jurídico, hay un caso que se denomina un caso hito, que es el caso Daytona, que efectivamente fue contra el Ministerio de Negocios, Innovación e Empleo, y que se interpuso por un habitante, un ciudadano de la República de Kiribati, en el caso de frente a este gobierno de Nueva Zelanda. Fíjense que el caso se considera hito para algunos con una visión de pronto un poquito más, que querían una protección mucho más amplia, consideran que el caso, si bien es hito, es un caso que no se logró lo que se pretendía, pero se puso sobre la mesa el asunto de el tema de lo que causaba el daño ambiental y efectivamente cuáles eran los efectos y qué iba a pasar con esos individuos y la protección que podían tener los terceros o los terceros estados frente a estos individuos. Entonces, por eso es que allí lo que se logró es que si bien no se le otorgó un estatus de refugiado al señor Daytona, ¿por qué? Porque lo que hizo en ese momento Nueva Zelanda fue determinar si se acogía o no a los preceptos o a los requisitos de refugiado y ya, como se los expliqué hace un rato, el estatuto es muy claro con los requisitos y como no se consagra nada relacionado con temas de medio ambiente, simplemente le niega el estatuto de refugiado, pero sí lo considera como una persona vulnerable, así como la población que lo rodeaba, frente a los temas de los efectos del cambio climático. Entonces, digamos que ese fue algún tipo de avance, si se puede decir, o en consideración a ese desarrollo que empieza a darse dentro del tema de la migración en el ámbito internacional. Hay otros instrumentos que, digamos, se han generado o han empezado a permear este tipo de conceptos en el ámbito internacional, como es el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde se incluyen los temas de desplazamiento. Aquí empiezan a hablarse de conceptos no específicamente de migración, sino de desplazados, pero ya con eso hay una ganancia, ya les voy a colocar un ejemplo desde el punto de vista nacional. Y luego hay unos acuerdos que son de carácter regional, como la Declaración de Cartagena en temas de refugiados y la Convención de Kampala para la protección de personas desplazadas en el interior del África. Y aquí digamos que la ganancia es tratamiento de desplazados y la opción de que estos desplazados sean por temas relacionados con el daño climático o los temas de medio ambiente. Específicamente en el ámbito internacional, nosotros encontramos que las jurisdicciones internacionales han intentado avanzar en el desarrollo y en la protección de este. Encontramos cómo
la opinión consultiva 23 del 2017 que se interpuso ante el sistema interamericano, específicamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para nosotros fue también, para nosotros digo los que estudiamos temas de medio ambiente, se consideró un hito dentro del derecho internacional porque por primera vez se trabajó el medio ambiente como un derecho judicializable de manera autónoma. Antes tenía que hacerse en protección o en conexidad con otros derechos como por ejemplo el derecho a la vida. Entonces ya aquí tenemos una reivindicación. Y otra situación importante dentro de la opinión consultiva fue precisamente la necesidad de establecer otros mecanismos de protección y de participación, como el caso de la consulta previa, que a través de una interpretación evolutiva que realizó la Corte Interamericana señaló que precisamente en aras de la protección de la contaminación transfronteriza, que debía hacerse en todas las poblaciones que tuviese algún tipo de incidencia. En ese caso, la pregunta o la cuestión que realizaba la Corte que se le planteó a la Corte Interamericana fue cómo la construcción de una mega obra podría causar eventualmente una vulneración del artículo 1.1 y 1.2 de la Convención Americana, que están relacionados un poco con el derecho a la vida. Entonces, justo en ese punto, la Corte dijo, además, como interpretación, debe protegerse a las poblaciones vulnerables que se encuentran, digamos, impactadas de manera directa o indirecta por la posible construcción de esa mega obra. Sin embargo, y a pesar de esa protección del medio ambiente como derecho autónomo, quedaba, por así decirlo, un pendiente. Y el pendiente era justo la protección de las poblaciones que sufrían este cambio o digamos, que sufrían por el cambio climático o por una emergencia climática. Por ello, encontramos nosotros que se presenta una nueva opinión consultiva liderada también por Colombia, por Chile, ante el sistema interamericano, que de hecho estuvimos también conversando en la cena de ayer y nos llamaba muchísimo la atención porque los que hemos hecho seguimientos a la participación ante la Corte sabemos que esta fue una de las opiniones consultivas con mayor participación, es decir, que es un tema que está sobre la mesa y que obviamente está motivando el análisis y el objeto de estudio por parte de los distintos estados. Y en este caso concreto de la emergencia climática y del tratamiento o de la solicitud de la opinión consultiva ante la Corte Interamericana sobre los temas de emergencia climática en todo nuestro escenario de América Latina, se tuvo en cuenta ya de manera directa los efectos del cambio climático sobre los desplazados por materia ambiental. Entonces, digamos que aquí cerramos un poco el ciclo, por decirlo así, frente al tema de protección con esa opinión consultiva de la Corte, porque efectivamente le dio el alcance que le faltó en la opinión consultiva del 2017, cerrándola ahora en el 2024. Adicionalmente, trabajó mucho la Corte señalando las necesidades y las obligaciones que tenían los estados para frenar los temas de daño al medio ambiente. Entonces, estos temas de responsabilidad compartida pero diferenciada, y la aplicación de los principios de cooperación fue una de las, digamos, de las directrices que se establecieron por parte de la Corte Interamericana. Pero como sabemos, eso es fruto también de la aplicación de los principios del derecho internacional ambiental, donde nosotros encontramos los principios de prevención, de precaución y obviamente los de responsabilidad. Entonces, en este contexto, la Corte obviamente continúa dentro de digamos, dentro de esta línea para darle el alcance y la protección a las poblaciones vulnerables. Adicionalmente, fíjense que estamos en sintonía con lo que está ocurriendo en las otras cortes internacionales, porque si bien la Corte, y ahora nos vamos a otro escenario, que es la Corte Internacional de Justicia, se ha dicho que
aproximadamente desde los años 90 viene en un proceso de ecologización, ahora llaman la ecologización de la Corte Internacional de Justicia, por los casos que efectivamente ha conocido y ha reconocido dentro de su ámbito competencial. La Corte Internacional de Justicia también está conociendo el caso de una opinión consultiva, que además consideramos como un caso hito, aunque si bien fue promovido directamente por unos pequeños estados también de las islas, o sea, también que están dentro de Oceanía, y que la Asamblea General promovió e interpuso de manera directa ante la Corte Internacional de Justicia, y que tenía efectos no solo en esta parte de Oceanía, sino también de la Antártida, para establecer la responsabilidad. Y si se dan cuenta, son los mismos parámetros que la Corte Interamericana también analizó. Es decir, la obligación, nuevamente aparece, la obligación de los estados para ejecutar las acciones frente al cambio climático, la obligación de los estados para proteger a las personas que efectivamente sufren algún tipo de perjuicio de manera directa o indirecta debido al cambio climático. Y cerramos también, digamos, esta intervención desde el punto de vista internacional con el Tribunal Internacional del Mar, quien también emitió justo, pero ha sido todo, por eso quiero llamarles la atención, todo en cadena, porque así como se dio, parece que todos los sistemas o las jurisdicciones internacionales se hubiesen activado al mismo tiempo, aunque lo hicieron por distintos actores, pero el motivo era el mismo: cambio climático, emergencia climática y obviamente el tema de la protección de las personas frente a este fenómeno. Dentro del llamado de atención de esta opinión consultiva que se presentó del 2022, yo quisiera, pues allí pueden ustedes leer las dos preguntas claves que se les presentó en ese momento ante el Tribunal del Mar, porque obviamente que ahí el objeto de análisis fue la CONVEMAR, que además genera una serie de circunstancias o problemáticas, porque la mayoría de los estados no han aceptado, obviamente no han ratificado la Convención sobre Derecho del Mar, la CONVEMAR de Montego Bay, pero además no han aceptado obviamente la jurisdicción del Tribunal del Mar. Pero básicamente lo pueden observar, eran dos preguntas generales, una frente a la labor de prevención, reducción y control de la contaminación del medio marino, y la otra era sobre la preservación del medio marino frente a los efectos del cambio climático. Y nuevamente, como les digo, aquí el Tribunal del Mar, que ya emitió su opinión consultiva, determinó efectivamente la responsabilidad de los estados y la necesidad de generar los parámetros de cooperación internacional para hacerle frente al cambio. Aquí fue otro aspecto clave que determinó el tribunal, y es que no hay estados, si bien hay una responsabilidad diferenciada, no hay unos más responsables que otros frente a los temas de protección. La protección debe realizarse en todo nivel, efectivamente, unos con más, y ahí es donde voy frente al tema de las propuestas, con un mayor poder o vínculo económico para poder hacer frente a estos procesos. Bien, otro de los aspectos entonces que nos quedan frente a la jurisdicción internacional, porque si nosotros lo miramos desde el punto de vista jurídico, se han buscado alternativas. Ya, como les comenté, la jurisdicción internacional está activando, por así decirlo, sus temas de protección, pero nos queda a nosotros determinar cuál es el alcance, la efectividad y la implementación real de todo este engranaje, o digamos de todo este instrumentos jurídicos o posibilidades o herramientas jurídicas que se están, digamos, creando a partir de los distintos estados. Incluso puedo decirles que desde el punto de vista jurídico se han buscado alternativas para aquellos estados que quieren proteger a migrantes o desplazados ambientales, para incluirlos
o para incluir, digamos, el tema del medio ambiente como una especie de conflicto interno, para que pueda caber, por así decirlo, de alguna manera frente a los temas o los requisitos del estatuto y darle algún tipo de protección. Pero nos vamos entonces a salir ya al ámbito estatal y efectivamente a la posibilidad que tienen los estados o no de poder ejercer ese tipo de acciones, porque por un lado está el reconocimiento, es decir, sí, hay unos estados que reconocen, ahí está la emergencia climática, hay unos estados que ya efectivamente lo ven como un hecho notorio, pero quedamos limitados frente a, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya está el problema, está diagnosticado, efectivamente hay algunos u otros herramientas para poder hacer, pero ¿qué vamos a hacer? Hay algunos estados, como les decía, desde el punto de vista de su soberanía, que han podido señalar desde un aspecto u otro que puedan existir alternativas para estos tipos de migrantes. Ahí les traigo, por ejemplo, el caso de Bolivia a través de la ley 370 del 2013 en materia de migración, donde reconoce que puede existir en temas de migración el fenómeno o este fenómeno a partir del cambio climático cuando exista una, digamos, una amenaza directa contra la vida por causa de los desastres naturales, ambientales e incluso ustedes saben que pueden ser químicos. Eso también lo vimos en los años 80, por ejemplo, con el tema de Chernobyl y todo lo que causó el daño que todavía sigue perenne. Entonces, el fenómeno frente al establecimiento de la ley y de cómo se puede dar esa protección nuevamente termina estando en el territorio de cada uno de estos estados. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahí nuevamente, como les digo, tenemos el ejemplo de estos países, de Perú, con el decreto legislativo en materia de migraciones del 2017, donde reconoce el acceso a una calidad migratoria por razones humanitarias de 6 meses, que ya ustedes saben que aquí lo vemos es calidad migratoria por razones humanitarias. Es decir, la condición de protección no es la misma cuando yo tengo un permiso especial, cuando yo tengo una residencia o cuando yo tengo un estatus de refugiado, que por eso es mi llamada de atención. Efectivamente, que me den una acogida en un país, que me den por un tiempo limitado, 6 meses, un año, ahora vamos a ver otros 3, no me va a dar a mí las garantías específicas porque es que en ese lapso de tiempo yo no voy a resolver la situación que me movió a mí o digamos que en ese momento se presentó para que yo fuese o tuviese la calidad de migrante. Ecuador también, a través de la Ley Orgánica de Movilidad Humana del 2017, contempla la posibilidad de que se pueda acceder por una visa humanitaria y aquí lo vemos también por el término de 2 años. Entonces, nuevamente, por víctimas de desastres naturales o ambientales, el término pasa, oscila entre 6 meses e incluso 3 años. Luego tenemos Brasil, la ley de migración, la 13445 del 2017. Miren que casi todas están como en el mismo año del 2017 y se dan visados, nuevamente, visados. Eso no es refugio. Que a aquellas personas que abandonen el país por situaciones de inestabilidad institucional, conflicto armado, catástrofes, desastres ambientales o violación de derechos humanos. Entonces, aquí es otro escenario, nuevamente distinto. Y luego tenemos el caso de Finlandia, ley de extranjería del 2004, que se da otra figura de protección temporal de 3 años. Ahí tenemos una duración un poco más amplia, debido a los efectos de movilidad por temas de desastre ambiental. Entonces, nuevamente, permisos, visados, protección de naturaleza temporal. Ahora bien, en el caso, obviamente, voy a traerles el caso de Colombia porque pues, es mi país. Tenemos una situación muy particular y es que se profirió una sentencia, la sentencia T123 del 2024, en el que se estableció que los desplazados por medio ambiente, por temas de medio ambiente, se considerarían como personas de especial protección. O sea, digamos que aquí ya vemos nuevamente otro estado que está
digamos, abonando el camino para la protección de estas personas. Y a partir de este reconocimiento, nuevamente ya el abanico en materia de protección puede cambiar. Nuevamente les digo, con el gran limitante que es que tenemos un estatuto de 1951 donde se definen los requisitos para otorgar un estatus de refugiado que no contempla y no cobijan este tipo de situaciones. Otro aspecto que tuvo en cuenta la Corte Constitucional colombiana fue establecer el conflicto armado como parte o digamos como un actor que ejercía de manera directa un daño al medio ambiente y que por ende podría allí asimilarse a, a conflictos armados y que obviamente de manera indirecta podría también llegar vía estatuto, pero nuevamente les digo, esto sería algo ya en temas de interpretación y de aplicación y dependería de manera directa de la voluntad de cada uno de los estados. Otro aspecto, para que nosotros lo tengamos a manera de reflexión, hablando ya de conflicto armado, miren que en Colombia, con estos 50 años del conflicto y el deterioro tan grande que ha causado nuestro conflicto armado al medio ambiente, solamente hasta un macrocaso que se llevó ante la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, se tuvo en cuenta a la naturaleza como víctima del medio ambiente. Entonces, estamos transitando en estos procesos, lamentablemente no tenemos tiempo, porque aquí es algo de tiempo, y para cerrar y hacer la reflexión final, que era parte también de lo que conversábamos, estos aspectos, y por eso abono mucho que este Congreso tenga este enfoque interdisciplinar, porque la solución es intersectorial. Nosotros, los estados, cuando, si bien jurídicamente ya se está definiendo o se ha definido que tienen obligaciones específicas, esas obligaciones tienen un costo económico. Y ese costo económico depende de los presupuestos de los estados y de las políticas públicas que tienen que elaborarse de cara a estos esquemas de protección. Si no, como se dice coloquialmente, terminaremos efectivamente con un papel muy resistente en materia de derechos, pero que en la práctica no va a tener ningún tipo de aplicabilidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvana. La verdad es que te has ajustado muy bien al tiempo. Si os parece, dejamos para el final las preguntas y las intervenciones. Damos paso ahora al profesor Domenico Amirante, de la Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli de Italia, nuestra querida Italia, siempre tan próxima también aquí. Su intervención va a ser sobre el constitucionalismo integral para el antropocentro, la contribución del sur global. Y bueno, le recordamos que tiene aproximadamente media hora el profesor y después podemos pasar al debate. Visualizar la presentación aquí. Es lo que es. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los organizadores, a Rubén, a Aurora, por esta invitación. En Valencia, es la primera vez que yo hablo en una conferencia en Valencia. Es un honor para mí hablar aquí en la Universidad de Valencia. Yo espero que esta puede ser el comienzo de una importante colaboración entre dos universidades del sur de Europa, que es un concepto muy importante, muy importante. Pero también me gustaría disculparme por la mala calidad de mi español. Yo no hablo muy bien español. Hay otros italianos aquí que hablan muy bien español, como Pascual y Rosa, pero para mí yo tendré que hablar, me dicen 40 minutos con un léxico de 50 palabras como máximo en español. Va a ser muy difícil. Muy difícil, que disculpen. Vamos a hablar
vamos a hablar del constitucionalismo integral para el antropoceno, la nueva era geológica en la cual estamos viviendo. Vamos a ver la contribución del sur global. Rubén Martínez Dalmau me pidió una intervención general sobre el desarrollo del constitucionalismo medioambiental, lo que yo creo es muy importante para entender las posibilidades de los derechos de la naturaleza, que no puede ser invenciones doctrinales o jurídicas, tienen que afirmarse en la sociedad, en la cultura. Es importante ver en general cómo se desarrolla el constitucionalismo medioambiental en el mundo. Yo voy a hablar de todo el mundo como en mi libro sobre el constitucionalismo medioambiental, que es reciente. Pero vamos a hablar un poco del diálogo sur-sur, porque las universidades del sur de Europa llevan décadas desarrollando una intensa cooperación sur-sur. La diferencia con muchas universidades del norte del mundo es que estas creen que cumplen una función civilizadora. Las universidades del norte son los salvadores blancos, the white saviors. Por el contrario, las universidades del sur de Europa cooperan en pie de igualdad con los otros sures del mundo. Es muy importante, es una diferencia muy importante. Esta es la condición determinante para un verdadero diálogo. También hay que considerar que hay muchos sures. Mi experiencia personal es la de una intensa cooperación con universidades de Asia y en particular de India. En esta foto puede ver Nilima Chandiramani, que es un mito de la Universidad de India. En Asia hay regiones en las que podemos compararnos con civilizaciones mucho más antiguas que la europea. Tenemos mucho que aprender, y con poblaciones mucho mayores que la europea o americana, ya sea del norte o del sur. En esta foto hay ejemplos de civilizaciones diferentes, un indiano normal, el profesor Jaswal Singh, rector de la Facultad de Derecho de Patiala, y un profesor Sikh, que es una cultura completamente diferente con el turbán. Es una cultura completamente diferente, que es una mezcla de hinduismo y de islam. Es muy importante. Las experiencias asiáticas en el campo de los enfoques ecológicos, de las cuestiones jurídicas, ofrecen perspectivas vanguardistas con un fuerte impacto, también en términos cuantitativos. Sobre este último punto, considérese que aproximadamente la población de América Latina es de 6 millones y medio de habitantes, con la densidad de población de unos 32 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que solo la India, no toda la Asia, solo la India tiene una población de 1.400 millones, con una densidad de población de 464 habitantes por kilómetro cuadrado. Es enorme. Estas cifras también pueden dar una idea de los efectos del formante jurisprudencial. Formante es un concepto de comparatista, no sé si lo conocen, pero yo creo que sí. Si comparamos el impacto de la Corte Interamericana, que es muy importante, de Derechos Humanos, y de la Corte Suprema de la India. Precisamente en la India, además, encontramos uno de los ejemplos más significativos de tribunal medioambiental, a saber el NGT, National Green Tribunal, compuesto por jueces y expertos científicos cuyas sentencias solo pueden recurrirse ante la Corte Suprema. Es un tribunal federal muy importante.
refiriéndose al diálogo sur-sur y al medio ambiente, refiriéndose al pensamiento occidental y hablando de la relación entre naturaleza y cultura, François Host ya en 95 del siglo pasado describió el peculiar camino epistemológico filosófico que ha convertido a la naturaleza en proscrita. En francés, la nature hors la loi, como bandida, en el paradigma científico de la modernidad occidental. Esta separación entre naturaleza y cultura ha caracterizado plenamente a las ciencias sociales, determinando su extrema fragmentación. En particular, el ámbito de las ciencias jurídicas, eso es muy importante, ha llevado a una falta total de correlación entre la filosofía del derecho y el derecho medioambiental positivo, ¿no? Considerado derecho administrativo una cosa técnica, no importante por los valores, por las constituciones, entre las normas medioambientales y sus fundamentos jurídicos. Por estas razones, una mirada hacia el sur, hacia las formas de vida y de pensamiento alternativas a la modernidad occidental, puede dar nueva vida no solo al derecho medioambiental en crisis, sino también y de manera más general a la forma misma de abordar los problemas ambientales. Evidentemente no es posible identificar un pensamiento único o genérico del sur que pueda abarcar continentes tan diferentes y tan ricos en tradiciones científicas e intelectuales como África, Asia, América Latina, Oceanía, la de que hablamos antes. También hay que tener en cuenta que estilos de vida y pensamientos alternativos sobreviven en zonas del sur de Europa, inmersas en el mar Mediterráneo, como Italia del Sur, Grecia, España, Francia del Sur también, incluso en Portugal, aunque el Portugal es un país costero atlántico. Algunos epistemólogos europeos, como Boaventura de Sousa Santos, Edgar Morin, Franco Cassano, han trabajado intensamente sobre estos temas para llegar a la conclusión de que, a pesar de su diversidad, las distintas zonas del sur del mundo tienen un rasgo principal en común, es decir, su apertura al diálogo con otras culturas. Esto es muy, muy importante. Según Bonaventura de Sousa Santos, por lo que se refiere a las bases metodológicas para un pensamiento alternativo del sur, las epistemologías del sur reflexionan creativamente sobre esta realidad para ofrecer un diagnóstico crítico del presente que obviamente tiene como su elemento constitutivo la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar alternativas para una sociedad más justa y libre. Edgar Morin también afirma que para alcanzarse una plena conciencia de las cualidades y virtudes del sur se necesitaría un pensamiento del sur, pero un pensamiento como ese todavía tiene que elaborarse a partir de las experiencias de los diversos sures, la importancia de una relación sur-sur. El italiano Franco Cassano propone una teoría original, el pensamiento meridiano. ¿Qué es el pensamiento meridiano? Es una crítica al tipo de mirada dominante en la cultura contemporánea, una visión a través de la cual el noreste define la realidad, define el tiempo, define la característica del futuro, define al otro. Para Cassano, sin embargo, el sur no es solo no norte. El sur no es una patología infinita de la que debemos curarnos para llegar a ser finalmente civilizados. Ya somos civilizados y dignos del don de las palabras. El sur es muchas cosas, pero también es una perspectiva diferente. Mirando al sur desde el Mediterráneo, el pensamiento meridiano para Cassano debe intentar centrarse en la diversidad y la riqueza de esta visión, sin ninguna pretensión de poder representar exhaustivamente, sino como una indicación, una perspectiva. Para Morin necesitamos mezclar esas herencias culturales mediterráneas con las herencias culturales africanas y sudamericanas, y yo voy a añadir asiática, de Oceanía. Por más diferentes que sean, todas comportan modos míticos o religiosos de integración al cosmos y a la naturaleza. Es muy importante de conectar el derecho de medio ambiente con los valores profundos de las sociedades.
Es un problema. Podemos hacer herramientas jurídicas perfectas, pero si la sociedad no sigue, no hay razón de hacerlo. Estos modos míticos reconocen nuestra integración a la biosfera, algo que el devenir de la mundialización continúa a degradar impulsando por el norte. Para lograr ese objetivo es fundamental partir de las constituciones y del constitucionalismo. ¿Por qué? Porque representan el momento más alto y reconocible de síntesis entre valores, principios y normas, y contienen un potencial transformador, el potencial transformador de las constituciones. Si consideramos que las constituciones mantienen una relación mucho más estrecha con la política y la ética que la mayoría de las otras leyes, y que contienen núcleos de significado, que reflejan arquetipos, modelos, estructuras, entonces podemos afirmar que el compromiso constitucional hacia el medio ambiente puede y debe representar, y en varias partes del mundo en realidad ya representa, un arquetipo de nuestro tiempo, como lo era la libertad por la Revolución Francesa. Por nuestro tiempo debe ser la protección del medio ambiente, o bien de la naturaleza, según las diversas culturas. En las últimas décadas se ha producido una constitucionalización generalizada del medio ambiente en escala planetaria, con un aumento exponencial de constituciones que contienen referencias explícitas a la protección ambiental, que hoy ocupan más de las 3/4 partes del Atlas Constitucional Mundial. En términos cuantitativos, las constituciones que prevén la protección ambiental pasan de ser hace poco más de 40, en 89 del siglo pasado, a 153 en la actualidad, con diferentes tipos de constitucionalización ambiental. La historia de esta expansión imparable, que condujo al surgimiento de un verdadero constitucionalismo medioambiental, toma sin embargo la forma de una contranarrativa, de la que queda claro que la vanguardia de este tipo de constitucionalismo no se guía por el derecho occidental dominante. No es nuestra obra, sino de países del sur del mundo, en diferentes continentes, desde América Latina hasta Asia y África. En particular, durante las últimas décadas, es decir, desde el tercer milenio, las contribuciones más importantes, tanto cuantitativa como cualitativa, han procedido esencialmente del sur global. En este sentido, es importante mencionar que los pocos países que hasta ahora no han incluido el ambiente en sus constituciones incluyen democracias de importancia geopolíticas, porque en general son las democracias clásicas del bloque euroatlántico las que han mostrado mayores reticencias a la constitucionalización medioambiental, mientras que en muchas constituciones del sur global se encuentran innovaciones audaces y jurídicamente interesantes. En la historia del constitucionalismo ambiental puede identificarse una importante evolución ontológica del derecho medioambiental en su conjunto. Hoy en día, de hecho, las disposiciones constitucionales en materia de medio ambiente no son solo posibles nuevas entradas añadidas a las constituciones sin afectar a la relación fundamental entre el hombre, la sociedad y el medio ambiente. Por el contrario, las nuevas constituciones medioambientales establecen que la relación entre estos elementos resulta una componente esencial del discurso constitucional, de manera que influye tanto en la genealogía de los derechos como en la organización del Estado. Esto es muy importante. En estos textos constitucionales, el medio ambiente no solo se toma en serio, sino que se convierte en el criterio ordenador tanto de la acusación de los poderes públicos como de la estructura global de los derechos, añadiendo una tercera dimensión, la dimensión natural y biológica, a las dimensiones individual y social que agotaban el concepto de persona, incluso en el constitucionalismo más avanzado posterior a la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalismo de Italia, de Francia, de España y adelante. A pesar de su carácter altamente innovador,
y de sus intenciones a menudo deliberadamente antagónicas con respecto al constitucionalismo occidental, este enfoque diferente para mí puede considerarse no tanto una ruptura, como una etapa evolutiva en una historia que comenzó en los años 70 con las primeras reformas ambientales y ha continuado en fases alternas hasta la actualidad. En esta contribución intentaré resumir muy brevemente esta evolución, identificando en particular tres fases de desarrollo del constitucionalismo medioambiental. La primera fase, desde los años 70 hasta la caída del muro de Berlín en 89, puede definirse como la fase naciente y se caracteriza por una concepción instrumental del medio ambiente, el artículo 45 de la Constitución española, desarrollada principalmente en las constituciones europeas. Constituciones de Grecia, 75, Constitución de Portugal, 76, Constitución de España, 78. Pero también hay que considerar la importante reforma constitucional de la India, en 76, basada en la protección del medio ambiente como deber individual, deber público, deber estatal. Esta reforma representó una vanguardia mundialista alternativa en su momento por el papel que tenía la India en el mundo. La segunda fase puede situarse en la década de los años 90 del siglo pasado, que denominamos como la fase de adolescencia. Esta fase dio lugar a un fuerte desarrollo cuantitativo del constitucionalismo medioambiental a escala mundial, principalmente a través de las constituciones nuevas o reformadas de Europa del Este, con importantes contribuciones también de otros continentes, en particular África y América Latina. Cuando en 89 cayó el muro de Berlín, el constitucionalismo medioambiental seguía siendo un fenómeno circunscrito, más pequeño, teniendo en cuenta que en aquella época solo algo más de 40 constituciones del mundo contenían referencias explícitas a la protección del medio ambiente. Así, solo en los años 90, el número de constituciones que prevén normas de protección del medio ambiente han aumentado considerablemente. Hay tres razones fundamentales que contribuyen a la expansión del constitucionalismo medioambiental a escala mundial. El constitucionalismo ambiental no se expande de manera directa, pero siempre de manera indirecta. Las tres razones son la mayor toma de conciencia de la importancia de las cuestiones medioambientales, que se debe a trágicos acontecimientos de especial impacto mediático y emotivo, como el desastre de la central nuclear de Chernóbil en 86. A nivel internacional, la conferencia de Río de Janeiro de 92 y sobre todo la caída del muro de Berlín, que ha llevado a una transformación de los equilibrios geopolíticos mundiales, no solo en Europa, pero también en Asia y América Latina, y por consiguiente a la reorganización de las constituciones de la Europa del Este, que provocó una ola de renovación político-institucional en toda Europa. Vamos a la tercera fase, la fase adulta del constitucionalismo medioambiental. En esta fase el constitucionalismo medioambiental está a punto de alcanzar su plena madurez, empezando desde los albores del tercer milenio con el desarrollo de un nuevo constitucionalismo medioambiental procedente esencialmente del sur global a través de la afirmación de normas y principios ambientales que adquieren un papel central en la estructura constitucional de los textos nuevos o reformados. Las mayores contribuciones en este sentido provienen de las recientes constituciones del sur del mundo, cuya nueva redacción o revisión sustancial se ha encontrado en las confluencias de diversos procesos evolutivos del constitucionalismo mundial, que van desde la revitalización de los derechos de los pueblos indígenas y del llamado derecho autóctono, por ejemplo, para Glenn, al reconocimiento del multiculturalismo, incluso en la formación y evolución del Estado federal en Estado plurinacional,
hoy estamos llorando porque se pasa en Bolivia, a la identificación de la cuestión medioambiental como uno de los elementos centrales para fundamentar la estructura del ordenamiento constitucional. Esto es muy importante. El derecho medioambiental hoy es un elemento central, no es solamente una particolaridad de la Constitución, es un elemento central. En Italia fue una reforma constitucional en 22 que ha añadido el derecho medioambiental en el artículo 9 de la Constitución italiana, en los principios fundamentales de la República Italiana. Eso es muy importante. En relación con este último aspecto ha suscitado gran interés, como sabes, el nuevo constitucionalismo andino, en particular con las constituciones de Ecuador y Bolivia. Estas constituciones representan un modelo de constitución ambiental evolucionada y han sido ampliamente analizadas por la doctrina comparativa, por Luciano Pastore, Martínez Dalmau, especialmente. Ampliando nuestra perspectiva, cabe señalar que no faltan innovaciones de gran interés también en otros continentes del sur del mundo. En el continente africano, por ejemplo, se ha reevaluado recientemente el principio del Ubuntu, que tiene sus raíces en la tradición autóctona de esta zona geográfica. Este principio se ha convertido en uno de los pilares del sistema constitucional surafricano y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Sudáfrica, introducido para la jurisprudencia a partir del asunto de Makangwanaye en 95. El Ubuntu se presenta como una cosmovisión tradicional que orienta la interpretación de la jurisprudencia hacia una concepción comunitaria y solidaria y medioambiental. Además, el fenómeno medioambiental adquiere múltiples declinaciones en el continente asiático y en Oceanía, independientemente de los modelos clásicos y antiguos como el de India de los años 70. Entre las soluciones más recientes e innovadoras se encuentra la constitución del Reino de Bután de 2008, en la que se afirma que todos los ciudadanos son fideicomisarios del medio ambiente y de los recursos naturales del reino, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Cada butanés, el artículo 5, cada butanés es un fideicomisario de los recursos naturales y del medio ambiente del reino en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En Oceanía, la Constitución de Fiji se declara en el preámbulo el compromiso con la protección del medio ambiente, mientras que en el artículo 1 se indica explícitamente entre los valores que basan el Estado una relación prudente, eficiente y sostenible con la naturaleza. Vamos a la conclusión, porque en mi teoría queremos establecer un nuevo contrato social en tiempos de antropoceno. Anzi, la transformación de la relación entre derecho y medio ambiente se fundamenta en una toma de conciencia de la inadecuación del derecho moderno y de sus estructuras conceptuales y normativas a resolver los graves problemas ambientales que conocemos. El marco conceptual que se acompaña a esta evolución nos lo propone ahora la noción de antropoceno, que es muy simple, es como un slogan, un nuevo término hizo célebre en los años 2000 por el premio Nobel de la Química Paul Crutzen, como todos saben. Antropoceno indica la transición de una era geológica estable, el Holoceno, a una nueva era geológica caracterizada de hecho por una gran inestabilidad, y en la que el grado de influencia que tienen los seres humanos sobre el curso de la biosfera se coloca en el mismo nivel que tienen otras fuerzas naturales. La fuerza de este concepto, aceptado hoy en día por un gran número de especialistas en ciencia de la Tierra, reside en identificar claramente cómo la humanidad es responsable de la degradación de las condiciones de vida del planeta.
Esto implica la búsqueda de nuevos paradigmas económicos, políticos y jurídicos basados en los conceptos de responsabilidad y interdependencia entre el hombre y la naturaleza. Si el antropoceno exige una profunda transformación del derecho desde su fundamento, el mejor instrumento para propiciar ese necesario cambio de rumbo, cambio de paradigma, es sin duda el constitucionalismo medioambiental. ¿Por qué? Porque las constituciones más cercanas a los ciudadanos que las declaraciones y los tratados internacionales, que son muy importantes, pero son instrumentos técnicos alejados del hombre común. El ciudadano normal no conoce los tratados internacionales, pero conoce la Constitución porque la estudia en la escuela. No solo tienen una eficacia normativa, las constituciones, no solo tienen una eficacia normativa más fuerte y estable que las leyes y los actos administrativos, sino que además poseen un valor moral y simbólico capaz de introducir los cambios necesarios para afrontar el antropoceno, con encaje en las culturas sociales, políticas y jurídicas de los distintos ordenamientos. La ambición del constitucionalismo medioambiental frente a los retos del antropoceno es renovar una teoría constitucional en crisis. Es una perspectiva de reconstrucción que se fundamenta en una dimensión humana completa e integral. Los grandes valores de las constituciones liberales y democráticas deben reconocer la inseparabilidad de los tres componentes del hombre: el individual, los derechos individuales de la Revolución Francesa; el social, los derechos sociales de la segunda posguerra; y el biológico, los derechos del medio ambiente y de la naturaleza de hoy. Esto es el cambio de paradigma constitucional que constituye la respuesta más eficaz a la crisis epistemológica y cognitiva creada por el antropoceno. Significativamente, los nuevos paradigmas de soberanía y democracia muestran un rasgo común fundamental en el sur como en el norte: la constatación que el hombre contemporáneo, para abordar las consecuencias de sus actos, necesita un saludable baño de humildad. En este sentido, para la politóloga australiana Eckersley, abordar el antropoceno requiere una sobria lección de humildad que permita superar la presunción de aislamiento del hombre para fomentar una relación recíproca con las demás fuerzas geológicas del planeta. En términos más específicamente constitucional, Henry Elrod, considerando que el debate público sobre el antropoceno sigue un punto muerto, cree necesario iniciar un verdadero momento constituyente en el que se articulen nuevos principios de convivencia con el medio ambiente. Refiriéndose a la historia de los Estados Unidos de América, Elrod cree que ha llegado el momento de inspirarse en el espíritu revolucionario de la famosa Declaración de Independencia para formular en su lugar declaraciones de dependencia del hombre, como actos fundacionales de una relación diferente entre el hombre y el medio ambiente en el antropoceno. En un paralelismo perfecto, François Host, en un documento de 2021, sobre los fundamentos conceptuales de un nuevo derecho constitucional del medio ambiente, declara que lo que necesitamos hoy no es una declaración de independencia, como en 1700, sino una declaración de interdependencia, en la que el individualismo competitivo debe dejar paso a las exigencias de una autonomía cooperativa. Confirmando las necesidades de actos fundacionales y simbólicos, Host argumenta que asumir las consecuencias del antropoceno requiere una reinterpretación del contrato social desde la base del constitucionalismo moderno, mediante la afirmación de nuevos principios de responsabilidad e interdependencia entre el individuo, la sociedad y la naturaleza. En particular, por lo que respecta a los fundamentos del nuevo contrato social, un elemento central y propedéutico para Host es precisamente la transición del individualismo liberal al concepto de autonomía cooperativa del individuo, puesto que hoy en día el individuo ya ni siquiera es concebible fuera de sus relaciones sociales y naturales con su entorno.
En lo que respecta a las disposiciones territoriales, asistimos a una triple recomposición de las coordenadas del Estado-Nación tradicional, debido al mayor protagonismo del nivel internacional, la ponencias de antes, por un lado, del nivel local por otro, y por último la globalization, el local, como se dice en inglés, y por último, debido al protagonismo de instancias no estatales de orden y origen diferente, empresas multinacionales, organizaciones no gobernativas, pasando por comunidades tradicionales e indígenas. Estas transformaciones del espacio normativo exigen la implantación de formas de derecho multinivel. Esto es más importante. Por lo que respecta a la esfera de los derechos, la adhesión a un contrato social planetario implica una fuerte expansión de la dimensión paralela de los deberes, que si se toman en serio se refieren no solo a los individuos, sino también a las formaciones sociales, las entidades empresariales y las propias instituciones públicas. Tenemos sentencias como las sentencias alemana, Neubauer, de condenación del Estado alemán. Por faltas en la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, los sistemas jurídicos tendrán que relacionarse con formas alternativas de normatividad, como las reglas sociales, los derechos de origen consuetudinario o indígenas, los principios generales, como el principio de precaución, por ejemplo, y los derechos de la naturaleza. Para concluir, me parece útil volver a exponer algunas de mis consideraciones, producto de una investigación sobre, es la conclusión de verdad, sobre el constitucionalismo medioambiental a escala mundial, en mi libro de 2022, cuya progresiva y constante difusión ha supuesto un cambio sustancial en la forma de entender las constituciones y el Estado. Esta transformación no proviene de posiciones ideológicas, sino de una preocupación por la condición primaria de la existencia del hombre, pero más en general de todas las especies naturales de la Tierra, a saber, la vida en todas sus connotaciones materiales y espirituales. Hoy, gracias al constitucionalismo medioambiental, existe la visión compartida de una responsabilidad por la vida, abordada de distintas maneras en las diversas culturas jurídicos políticas o filosóficos religiosas del sur del mundo, desde el vivir bien de las constituciones andinas al Ubuntu de las constituciones africanas, pasando por los principios ambientales ligados al Tawhid islámico y a la Ahimsa, una noción común a muchas tradiciones orientales, budismo, hinduismo y otras, hasta la protección de las bases de la vida y la solidaridad intergeneracional de los europeos, como la Constitución alemana, la Constitución italiana, que han insertado la solidaridad intergeneracional en los principios de la Constitución. Por medio de esos puntos en común que es necesario cultivar y desarrollar a través del diálogo entre las culturas jurídicas y constitucionales, el pensamiento del sur podrá proponer lo que yo llamo, es mi propuesta, un constitucionalismo integral. No un constitucionalismo medioambiental contra el constitucionalismo individual, el constitucionalismo social, pero un constitucionalismo integral, en el que la mera protección del medio ambiente se transfigure en un principio más general de biofilia. Esto no debe concebirse como una inversión ideológica de las prioridades del constitucionalismo para afirmar el valor de la naturaleza frente al del hombre, sino como una aceptación de la naturaleza como parte del ser humano, o como dice Morin, de su naturaleza trinitaria, biológica, sociológica, antropológica. No somos separados de la naturaleza. El constitucionalismo integral empieza pues de la constatación de que las tres nociones de individuo, sociedad y biología son inseparables y que una no puede funcionar sin la otra. En este sentido tendrán que integrarse los grandes relatos
constitucionales de los últimos siglos. El individualismo liberal de la Revolución Francesa y después la dimensión social común al constitucionalismo democrático y socialista y la dimensión biológico-natural, siempre presente en el trasfondo, pero oculta a través de la separación entre naturaleza y cultura típica del mundo moderno. En el Antropoceno, para ir más allá de esa separación cultura-naturaleza, es necesario como primer paso lo que yo llamo una rematerialización de las estructuras jurídicas básicas a través de una reinterpretación tridimensional de la misma, persona, sociedad y contexto biológico de vida, que no puede basarse, como en las hipótesis extremas de cierto ecologismo, en la sustitución de una hegemonía del hombre por otra, la hegemonía de la ecología. Tenemos que aceptar la totalidad de la experiencia humana, también como antídoto contra la liquidez contemporánea que está arrancando progresivamente al hombre de su esencia viva y de su dimensión terrícola. De esta manera se pueden preparar las condiciones culturales y jurídicas para la difusión de nuevos conceptos como los derechos de la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora Mirante. Nos ha engañado totalmente. Su castellano, su español es casi perfecto. Y bueno, la verdad es que yo creo que... Sí, pero mi léxico es terminado. No sé por la pregunta si tengo muchas palabras para responder. Aquí le vamos a ayudar entre todos, tranquilo. Bueno, abrimos ahora un turno de preguntas, de intervenciones. Sí, aquí. Pues yo tenía así. El micrófono, el micro. Yes. Bueno, primero quería agradecer las dos conferencias, han sido interesantísimas, pero en concreto al profesor Almirante querría saber si trabaja usted o está en contacto con el entorno de Bruno Latour en Francia, etcétera, porque todas las cuestiones que ha comentado me recordaban absolutamente incluso a las propias palabras que utiliza él. Es decir, cuando comentaba pues eso, toda lo que es la crítica a la crisis epistemológica, el diálogo con otras culturas, él mismo hace pues eso, como una antropología de los modernos, como nos llama, para poder dialogar en igualdad de condiciones con otras culturas, precisamente para abordar esta cuestión de la crisis climática, etcétera. Lo que ha comentado de la declaración de dependencias, él también habla dice, somos más libres cuanto más dependientes somos, no cuanto más independientes. Y esta última referencia a los terrícolas, él precisamente habla de los terrestres frente a los modernos. Por tanto, me pregunto si tiene usted pues eso, relación con este entorno intelectual tan potente que a mí me ha recordado constantemente a lo que usted estaba comentando, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Dale. Bueno, buenos días. Mi pregunta para la doctora Silvana. Me llama mucho la atención el tema del desplazamiento por temas ambientales, porque se encuentra de pronto en contraposición con la posibilidad de adaptabilidad del ser humano. ¿Por qué lo digo? Cuando los que vinimos del litoral pacífico colombiano, nos encontramos que hacia la ciudad de Buenaventura, que es la ciudad más cerca, obviamente conectada con el mar del Pacífico colombiano, encontramos que sobre todo las poblaciones de más bajos recursos se apostaron hacia el mar, han construido sus casas sobre, no sé, palos, estructuras en palo, en madera, donde se adaptan conforme al crecimiento y decrecimiento de las mareas. Entonces, me inquieta mucho porque de pronto no sé si de alguna manera el fenómeno del tránsito, la migración de personas a partir de los cambios ambientales, de pronto tenga
un enfrentamiento frente a ese tipo de conceptos de adaptabilidad del ser humano, y máximo porque si uno se va al Pacífico colombiano te das cuenta de que ellos lo tienen como una concepción y viven, y por lo menos dentro de su concepción no les interesa pensar en cambiar esa estructura de vida. Entonces no sé si de pronto este fenómeno pueda influir de pronto en lo que se está tratando de exponer. Bueno, en primer lugar, por supuesto, felicitar a los dos colegas por sus interesantes aportes y su magnífica intervención. Pero sobre todo a partir de la intervención del profesor Almirante me han quedado una especie de dudas, ¿no? El profesor Almirante planteaba, bueno, hay una generalización de la constitucionalización del medio ambiente. Occidente es quizá la que menos está en esa línea, ¿no? Viene más del sur. Pero eso también choca con que en Occidente es donde están mejor garantizados los derechos medioambientales en general, y el sur, pues lamentablemente no consigue salir de una situación estrepitosamente grave en cuanto a la afectación al medio ambiente. El caso de la India, que conoce perfectamente el profesor Almirante, pues es bien significativo de, en fin, magníficas regulaciones constitucionales y nulas realidades protectoras realmente. Lo digo porque los constitucionalistas a veces hemos entrado en una dinámica de pensar que el constitucionalismo lo resuelve todo, ¿no? Y que es sin duda importante que el constitucionalismo diga cosas, ¿no? Pero no hay que confiar, yo creo, y poner tanto el acento en estas construcciones más teóricas del constitucionalismo medioambiental, tal. Bueno, al final lo que hay que ver es que, primero, no deberíamos de preocuparnos más a priori como presupuesto de garantizar que haya un constitucionalismo normativo. Porque es que el problema está en que me da la impresión que en nuestros denostados sistemas occidentales al menos lo que hay es un cierto grado de cumplimiento normativo. Es decir, que hay una norma con dificultades, pero se cumple. Y me temo que en el fabuloso mundo del sur, en donde todo funciona, que parece maravillosamente, pues luego resulta que hay unas normas estupendas en las constituciones que no cumple absolutamente nadie. Nadie, ¿no? Entonces, claro, no sé si nos estamos haciendo trampas en el solitario, ¿no? Y entonces estamos engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, me parece que no sé si hay que empezar un poco a, sin dejar de hablar de estas cosas, poner un poco el acento y decir, oiga, consolidemos un constitucionalismo normativo en el sur. Pues no lo hay, ¿no? Es bastante frustrante pues lo que ha ocurrido con constituciones que tenían un aspecto maravilloso y que son incumplidas sistemáticamente todos los días por todos los gobiernos, sean de un signo o de otro en los países del sur. Entonces, lo digo porque a veces entramos un poco en la mitificación de realidades que son, no, por lo menos para no ser mitificadas, y entramos en la laceración permanente del norte malo o espantoso, pero bueno, todo el mundo prefiere venir a pasear por aquí que pasear por el sur, ¿no? Entonces, la contaminación en el sur es abrumadoramente mayor. Lo digo simplemente porque a lo mejor pongamos las cosas un poquito más en su sitio y no creemos modelos idealistas, utópicos y además basados yo creo que en concepciones más afectivas, ¿no? Yo también soy afectivo hacia el sur, pero también creo que al sur hay que decirle de vez en cuando, oye, vale, pero tampoco te creas que es que ahí todo funciona estupendamente y entonces nos vas a venir a decir que nosotros estamos muy mal, ¿no? Simplemente es esa reflexión para oír tu opinión. Sí, tenemos allí al fondo. Bueno, buenos días. Agradecer primeramente al profesor Rubén Martínez por este espacio tan importante. Mi pregunta va dirigida al profesor Almirante y es con respecto a el proceso que él nos estaba comentando de el surgimiento de las constituciones y la protección del medio ambiente. Miro que él parte desde casi posguerra,
sin de pronto tener en cuenta las luchas sociales que se dan a inicios del siglo de 1900, ¿no? En donde, por ejemplo, no sé, profe, si usted de pronto ha analizado y revisado la postura de la Constitución mexicana de 1917 y de la boliviana de los 30, en donde se empieza a hacer ese reconocimiento de los pueblos nativos, teniendo en cuenta que los pueblos nativos tienen esa conceptualización de protección al medio ambiente. Entonces, al generar esa protección o ese reconocimiento más bien de los pueblos nativos en territorios americanos, empieza también de manera muy previa esa protección al medio ambiente. Y otro punto que me llamó mucho la atención es ese punto de la espiritualidad. Pues creo que muchas de las teorías positivistas del derecho se han preocupado por diferenciar el derecho y la moral. Y eso lo vemos reflejado desde Kelsen, Dworkin, Hart, en donde en cierta forma hacen totalmente esa diferenciación. Hay un texto del ex magistrado, y creo que es uno de los juristas más importantes colombianos, Carlos Gaviria Díaz, quien en cierta forma dice que pues no es tan bueno esa diferenciación entre lo moral y lo jurídico, porque en cierta forma tiene que tener una coexistencia, en el sentido de que lo espiritual también puede llevar a un mayor cumplimiento de este tipo de normas humanas, ¿no? Y no metafísicas, en el sentido de que podría generar una mayor responsabilidad social si también vinculamos esos aspectos morales. Muchas gracias. Hola. Una pregunta súper concreta. Antes estaba comentando con la profesora Aurora acerca de la mediterranización del Caribe. Hay otros mediterráneos, hay un Mediterráneo asiático, sería el Mar de China. Hay una circunstancia caribe que hace que me empuje ahora a preguntarles muy concretamente por la coyuntura cubana. Tengo la curiosidad de comprender en este constructo intelectual. Todo esto es maravilloso porque estamos iniciando un sendero. Esto es algo disciplinar, es sencillamente un adentrarnos con ideas, que es siempre el inevitable primer paso para poder llegar a acciones posibilistas, aunque sea ambicioso, es una legítima ambición. Y en este paisaje me gustaría, si tuvieran algún dato respecto a la circunstancia cubana. Cortamos ya, cerramos el turno de palabras, las preguntas y damos paso a la respuesta. Sigue Silvana y después el profesor Almirante. Yo voy buscando... las palabras. Voy buscando palabras. Y entonces... Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, frente al tema específicamente del fenómeno que hay en el Pacífico, ese es un fenómeno que está en el Pacífico y que está en el Caribe. Y ahí un poquito, yo soy Caribe, Mar Caribe, Río, soy Caribe y soy Río, pero el Caribe. Pero tenemos el mismo fenómeno, es decir, poblaciones que están por la subida del mar, en unas condiciones en las que ellos no quieren dejar esa zona territorial, un poquito lo que les comentaba de las islas del Pacífico y que lo vivimos nosotros, y son los pueblos palafíticos, que además la construcción muy ligada un poco a lo que nos exponía acá el profesor, de ligar el tema de la identidad cultural, como nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha desarrollado, la identidad cultural del individuo con ese territorio. ¿Por qué tengo que moverme a otro sector insular si es que son raíces incluso que nos vienen desde todo lo que tiene que ver con el mestizaje, la colonia, y que ellos están asentados en esa forma de ser? O digamos, es parte de su identidad. El problema radica en que estos fenómenos pueden llegar a afectar otras
situaciones como los temas de seguridad alimentaria, que es lo que estamos viendo que en estas poblaciones, sobre todo las palafíticas, es uno de los problemas que tienen de manera directa o inminente. Entonces, habría que ver cómo logramos nosotros confluir frente a mantener estos temas de identidad cultural y que efectivamente se le puedan garantizar sus mínimos vitales a estas poblaciones que terminan teniendo esa condición de vulnerabilidad. Y lo otro que me permito acá tocar un punto que Roberto mencionaba, que es cierto, o sea, el desarrollo constitucional parece que no ha sido suficiente. Han entrado las cortes y los tribunales a hacer ese desarrollo. Mira el caso, por ejemplo, de Colombia. Desde el 2016 venimos transitando en el reconocimiento de derechos de la naturaleza al río Atrato. Ahora tenemos, hace poco salió la del río Ranchería en La Guajira, pero 2024, pero nos vamos, o sea, la sentencia Hito del río Atrato del 2016, y quiero decirles que lamentablemente no se ha implementado ni el 20% de las obligaciones que le interpuso en ese momento la sentencia al Estado colombiano. Entonces tenemos, pues sí, nuevamente, una visión esperanzadora de ver. Ahora ratificamos el acuerdo de Escazú para trabajar temas de justicia ambiental, porque de hecho uno de los elementos que se había incorporado desde el 2016 en la sentencia fue los temas de justicia ambiental y participación de las comunidades, que estaban los guardianes del río Atrato. Pero como les digo, miren todo el tiempo que ha transitado y seguimos en lo mismo. Yo lamento no poder responder el caso de Cuba porque lo desconozco. Me quedo en el Caribe y en la parte del Caribe colombiano. Lo siento. No ha sido, hay una razón y sería maravilloso tener esta conversación. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. La cosa está magnífica, profesor. ¿Puedo? Bueno, si no puedo explicarme, voy a hablar un poquito en italiano, puede entender. Pero la primera pregunta sobre Bruno Latour, conozco muy bien, me gusta mucho, pero Bruno Latour es demasiado conectado a la ciencia como método de interpretación de la realidad. Yo prefiero otras teorías como la de Morin, que considera la ciencia uno de los elementos de interpretación de la sociedad y del derecho, que debe integrarse con otras dimensiones religiosas, el moral, como decía el última intervención. Por ejemplo, yo creo que el marxismo puede ser un problema por la afirmación de los derechos del medio ambiente, los derechos de la natura, porque el marxismo es basado sobre un materialismo abstracto, materialismo de la economía abstracta, de valores conectados al valor del trabajo, al valor de la, ¿cómo se dice? Moneta. Sí, monetario. Y nosotros tenemos debemos ir ver un materialismo más amplio, porque los que comemos, los que respiramos, los que vivimos, es materialismo, es conectado al medio ambiente, no es conectado a la plata, al dinero. Este tipo de materialismo nos necesitamos, y la interpretación de la historia de Morin es muy interesante, porque Morin, estudiando la biología, dice que la evolución biológica no es lineal, cambia, tienes los que llamamos en italiano salto di specie, no es lineal, y la historia humana no es lineal también. Porque si la historia humana fue lineal, Hitler habría vencido la Segunda Guerra Mundial. Y otras cosas podrían cambiar. Esta es la visión que yo tengo, que
por la cual yo prefiero el pensamiento de Morena, el pensamiento de Bruno Latour, que es útil. Vamos a la segunda pregunta. Que el constitucionalismo medioambiental del sur no es eficaz. En italiano no podemos decir prova troppo. ¿Cómo se puede decir en español? No sé, Pascual. Dice demasiado. ¿Por qué? Porque la falta de la eficacia del constitucionalismo medioambiental no es la escritura de las normas medioambientales, es el sistema político de esos países. No es culpa del constitucionalismo medioambiental. Es evidente que tenemos que consolidar, pero no solamente el constitucionalismo medioambiental, pero todas las estructuras de los estados. Y la prueba es que en los estados de Latinoamérica que son más estables, como Brasil, como de una cierta manera Colombia, hay una evolución y una normativización del derecho medioambiental. Brasil puede superar, ¿cómo se dice? Superar el periodo de Bolsonaro, ¿no? Sin una destrucción completa de Amazonía. Fue una destrucción parcial, pero no completa. Lo mismo por la jurisprudencia boliviana, que es muy importante. India hay una visión que no es correcta, la visión de la India, porque en India hay problemas sociales, problemas ambientales enormes. La razón es la población de India. India tiene una concentración de población que es muy grande. Todo es un problema en la India. Una pequeña ciudad en India es 10 millones. Todo es un problema en India, pero India es también el país de las luchas por el medio ambiente. Que tienes, por ejemplo, la Corte Suprema de la India reconoció la posibilidad de recursos directos a la Corte Suprema por cuestiones ambientales, con una herramienta jurídica que es la representación general de intereses ambientales. Cada ciudadano puede recurrir directamente a la Corte Suprema de India como representante de poblaciones indígenas, como representante de sujetos vulnerables, y entonces. Y la Corte Suprema indiana recibió un montón, se puede decir, ¿no? Un montón de recursos que hacen a la Corte Suprema de preguntar al legislador indiano, por favor, hace un tribunal medioambiental, porque yo no puedo gestionar todos los recursos, todos los casos que yo tengo. El legislador lo hizo y creó el National Green Tribunal, que es muy importante. Yo creo que las jurisdicciones no pueden resolver solas los problemas ambientales, pero son señales importantes de una evolución. Yo creo que en la India, claro, desde 10 años ya una extrema derecha en la India, que no es favorable al medio ambiente. Pero como Brasil puede sobrevivir Bolsonaro, yo creo que la India puede sobrevivir Modi. Yo conocía personalmente Modi, yo sé que no va a pasar en 2-3 años, falta tiempo, pero yo creo que con esos instrumentos como la Corte Suprema, el National Green Tribunal y otras luchas de comunidades. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando un estado, uno de los 28 estados miembros de la India, el Kerala, que es un estado del sur de la India, que es muy interesante, porque tenía
por toda la independencia indiana, gobiernos de izquierda. Muy social, muy favorable al medio ambiente. En el Kerala hay una planificación que es concertada, se puede decir, con las comunidades locales. En la India, en los años 90, había una reforma del gobierno local que instituyó las comunidades de pueblo, que son muy importantes. Debo terminar. Sí, rápido, a la última pregunta. Voy a integrar las consideraciones sobre los pueblos nativos de México y de Bolivia. Es muy interesante esta precisación. Y bien, somos plenamente de acuerdo con la centralidad de los valores de la espiritualidad. El problema del derecho occidental, yo creo, es la secularización completa que ha sido, la separación completa del derecho de la vida. El derecho no es la simple racionalización kelseniana. El derecho es mezclado a los valores, a los intereses religiosos, espirituales, sociales y otros. Yo creo que es muy importante reintegrar esa dimensión, porque el derecho no puede ser solamente racional, y para nosotros en Europa es difícil porque tenemos una secularización desde siglos, pero yo creo que es importante de reflexionar, de pensar sobre estos problemas. El sur del mundo puede ofrecer muchas reflexiones interesantes. Muchas gracias al profesor Domenico y a la profesora Silvana por sus aportaciones, por su presentación. 10 minutos de descanso y retomamos las sesiones. Bueno.